Afuera de un restaurante vietnamita, una multitud curiosa se había reunido. En el suelo yacían desparramados 4 hombres corpulentos. La policía pensó al principio que se trataba de la escena de un accidente de tráfico. Sin embargo, la gente aseguraba que un joven apuesto los había derribado a todos en un abrir y cerrar de ojos. Ese mismo hombre seguía sentado tranquilamente dentro del restaurante, disfrutando de su cena. Un policía sacó su arma, entró al local y lo esposó. Al registrarlo, solo encontraron una tarjeta militar caducada. Toda su fortuna consistía en apenas $38 y un cepillo de dientes. Según la ley de Texas, el delito de agresión que causa lesiones de segundo grado puede enfrentarse a una pena de prisión de entre 10 y 20 años. Aquel vagabundo llamado Jack Reacher seguramente tendría que pasar una larga temporada en la cárcel. Cuando la policía se preparaba para llevarlo a la comisaría, Reacher dijo con total calma que en los próximos 90 segundos ocurrirían 2 cosas. Primero, ese teléfono sonaría. Segundo, la persona que terminaría en prisión no sería él, sino esos 2 policías arrogantes. Los agentes soltaron una carcajada, pero antes de que terminaran de reír, el teléfono realmente empezó a sonar. Resultó que aquellos 2 policías eran agentes corruptos. Se habían confabulado con personas externas para robar suministros del ejército estadounidense. Además, estaban involucrados en la explotación de mujeres inmigrantes ilegales para el tráfico de personas. Uno de los policías, lleno de dudas, contestó la llamada. Provenía del Departamento de Investigación Criminal de la Policía Militar del Estado de Virginia. Poco después, 2 patrullas aparecieron frente al restaurante. Aquellos policías corruptos estaban acabados. ¿Quién eres tú?, preguntaron. Soy su némesis, respondió. Jack había sido policía militar durante muchos años. Ya estaba retirado, pero no podía quedarse quieto. Su mayor afición era impartir justicia y enviar a prisión a quienes abusaban de la ley. Vivía como un fantasma. Hoy aquí, mañana allá, no tenía un lugar fijo donde quedarse. De vez en cuando regresaba para cobrar su pensión. Así demostraba que aún seguía vivo. También estaba la mayor Susan Turner, de la 110ª unidad de la Policía Militar en Virginia. Ambos hablaban con frecuencia por teléfono. Lo que empezó como simples intercambios de información fue dando paso, poco a poco, a un sentimiento más cercano. Jack decidió viajar a Washington para conocer por fin a esa amiga íntima, a la que nunca había visto en persona. Sin embargo, cuando llegó a la oficina, descubrió que la persona sentada allí no era Susan. Le informaron que Susan había sido suspendida de su cargo por el delito de espionaje y que estaba detenida, a la espera de ser juzgada por un tribunal militar. Antes de que se tomara una decisión sobre el nuevo nombramiento, el mayor Morgan ocuparía temporalmente su puesto. Jack no podía creerlo. Apenas unos días antes había hablado con Susan por teléfono. Además, por lo que sabía de ella, Susan jamás haría algo ilegal. El sargento Leacher, operador del Centro de Comunicaciones de la Policía Militar, había sido testigo de la historia de amor por teléfono entre el legendario investigador y la mayor Susan. Con discreción, le contó a Jack que Susan estaba detenida en la base de Fort Dix. El coronel Makov era su abogado. Jack fue a ver al coronel Makov sin previo aviso. En realidad, el coronel ya lo estaba esperando. Susan le había pedido que le dijera que no quería verlo mientras el caso estuviera en curso. Tal vez porque el expediente de Jack era demasiado complicado. Enfrentamientos con el gobierno, enemigos por todas partes, e incluso la acusación de haber abandonado a su esposa y a su hija. ¿Qué ha dicho?, preguntó Jack. Aquí dice que usted nunca pagó la pensión alimenticia de su hija. Yo no tengo ninguna hija. Moore explicó que una mujer llamada Candice había contactado con el ejército para solicitar una compensación para su hija de 15 años. Según los registros, Jack figuraba como el padre de la chica. Richard no se apresuró a defenderse. Simplemente tomó en silencio la fotografía de la joven. Volviendo al asunto principal, el ejército había encontrado un disco duro que contenía información de inteligencia clasificada en la casa de Susan y la acusaban de haber vendido secretos militares. Aunque las pruebas no eran muchas, Moore decidió aceptar un acuerdo de culpabilidad. Jack se quedó sin palabras. Para él, Moore no era más que un cobarde que solo buscaba protegerse a sí mismo. Al salir de la base militar, un SUV negro lo siguió silenciosamente, pero tratándose de un investigador legendario, ¿cómo no iba a darse cuenta de que lo estaban vigilando? Jack entró en un restaurante y sacó la fotografía de la chica para examinarla con atención. ¿Cómo era posible que de repente tuviera una hija? El SUV negro se detuvo al otro lado de la calle. Dentro había 2 hombres con gafas oscuras observándolo. Uno de ellos sacó un arma y cargó la pistola. Sin embargo, en algún momento el objetivo dentro del restaurante desapareció. Jack no se marchó. Al contrario, se acercó directamente a saludarlos. ¿Cómo están?, dijo con calma. Ni se muevan, o perderán la vida. Con su vida en manos de Jack, el hombre no tuvo más remedio que tirar el arma obedientemente. Tras revisar sus documentos, Jack descubrió que ambos trabajaban para la empresa de seguridad PARA. A Jack no le gustaba que lo siguieran. Después de darles una severa advertencia, se marchó tranquilamente. Con habilidad, desmontó la pistola pieza por pieza y la arrojó a un cubo de basura. Todo lo que había sucedido en los últimos 2 días era demasiado extraño. Por eso decidió investigar la verdad. Primero debía encontrar a la chica de la fotografía, llamada Sam. La siguió hasta un supermercado.
Sam escogía productos mientras escondía algunos dentro de las mangas. Nunca tuvo padre. Su madre era una drogadicta. Desde pequeña había vagado por todas partes. Robar se convirtió en una forma de sobrevivir. Todas esas circunstancias inestables habían forjado en ella una gran desconfianza y una fuerte capacidad de alerta, algo que en cierto modo se parecía a Jack. Sam le preguntó por qué la estaba siguiendo. Jack respondió que no tenía malas intenciones. Solo era un viejo amigo de su madre. Al oír mencionar a su madre, Sam ni siquiera se dio la vuelta. Simplemente se marchó, levantando el dedo medio. Mientras tanto, cada movimiento de ambos estaba siendo fotografiado por unos asesinos ocultos. El coronel Moore no era ningún tonto. Ya había descubierto algunas pistas. 2 semanas antes, 2 subordinados de Susan, Mikovich y el sargento Jelly, habían sido enviados a Afganistán para investigar un asunto. Ambos murieron en la base aérea 3AG. Poco después, Susan fue acusada de espionaje. Parecía que detrás de todo aquello se escondía un oscuro secreto. Además, Jack también estaba siendo vigilado. Él creía que los asesinos de los 2 sargentos estaban relacionados con la empresa de seguridad para, y más aún, esos asesinos también querían matar a Susan. Tenía que encontrar la manera de detenerlos. Jack y Moore acordaron reunirse esa misma noche. Sin embargo, esa noche los asesinos irrumpieron en la casa del coronel Moore. El hombre que entró era el mismo que había matado a los 2 sargentos en Afganistán. Como abogado de Susan, Moore conocía muchos secretos internos. El asesino quería saber cuánto sabía Jack. Moore respondió que solo había hablado con Jack durante 10 minutos. Pero 10 minutos eran suficientes para revelar todos los secretos. El asesino no dudó. Mató a Moore de inmediato. El siguiente objetivo era Jack. A la mañana siguiente, el policía militar Espin llamó a la puerta del hotel de Jack. El mayor Morgan quería que se presentara en la comisaría para hablar. Cuando Jack aún estaba en servicio, había evaluado el informe de ascenso de Espin y lo había retrasado 6 meses por su comportamiento impulsivo y su falta de criterio. Por esa razón, Espin nunca había tenido mucha simpatía por él. Ayer, después de que Jack hablara con Makov, este fue asesinado en su propia casa. Jack tenía un moretón en el puño. Por eso fue acusado de matar a un oficial de alto rango. Fue arrestado y encarcelado en una prisión militar de alta seguridad en Washington. Susan también estaba detenida allí. La prisión contaba con un sistema de seguridad extremadamente estricto. Había cámaras instaladas en todos los rincones. Jack observó cuidadosamente y memorizó la ubicación de la celda de Susan. La policía militar le quitó las esposas y le permitió hablar a solas con su abogado. Sin embargo, Jack no prestaba mucha atención a la conversación. Solo pensaba en cómo sacar a Susan de la prisión. A través de la ventana vio a 2 hombres de seguridad que lo habían seguido hasta la cárcel. Aquellos tipos eran realmente audaces. Se atrevían a venir a matar incluso dentro de una prisión militar. No podía seguir esperando. Le dijo a su abogado que tenía una bajada de azúcar y que necesitaba que le trajera algo de pan. Cuando el abogado salió de la sala, Jack abrió rápidamente su bolso. Tomó las llaves del coche y algo de dinero en efectivo. Después le dijo a la policía militar que la conversación había terminado y se marchó. Recordaba el camino hacia la celda de Susan. De repente atacó. Lanzó una serie de golpes y derribó al guardia. Luego se puso rápidamente el uniforme militar del hombre y se colocó la gorra. En ese momento, 2 asesinos llegaron al área de detención. Jack les dio la espalda fingiendo cerrar una puerta. Luego caminó tranquilamente detrás de ellos. Tal como había previsto, fueron directamente a la celda de Susan. Dijeron que la trasladarían a otra prisión. Jack irrumpió en la celda y, con un ataque simultáneo, derribó a uno de los asesinos. Y, al mismo tiempo, Susan arrebató el arma de un guardia y lo sometió. Los 2 trabajaron en perfecta coordinación y neutralizaron a los asesinos. ¿Sabes quién soy? Te ordeno que bajes el arma, dijo Susan intentando convencer al guardia. Pero ya no había tiempo. Jack disparó una pistola eléctrica y lo dejó inconsciente. Después sacaron a Susan de la celda. Justo entonces se encontraron con el abogado que regresaba con el bocadillo. En la sala de control, cuando se abrió la puerta, Jack se lanzó con rapidez y bloqueó la entrada con una porra en forma de T. Los 2 lograron escapar fácilmente de la prisión fuertemente vigilada. Sin embargo, cuando llegaron al estacionamiento, descubrieron que todos los coches eran negros. No sabían cuál era el del abogado. La alarma de la prisión comenzó a sonar. Ya no había tiempo para buscar uno por uno. Así que improvisaron un plan. Usaron el control remoto para hacer sonar algunos coches y distraer a los guardias. Luego aprovecharon un camión de comida para escapar. Los guardias se apresuraron a perseguir el vehículo y lo rodearon rápidamente, pero fueron engañados una vez más. Los fugitivos no estaban en el camión de comida. Habían robado un coche de la policía militar para huir. Ahora eran oficialmente fugitivos. Solo encontrando la verdad podrían demostrar su inocencia. Susan había sido arrestada el día después de que asesinaran a los 2 sargentos. Teniendo en cuenta la diferencia horaria, debería existir un informe de investigación. Susan intentó abrir el correo electrónico del cuartel general. Sin embargo, el sistema inmediatamente comenzó a rastrear su dirección IP. Lo que la policía militar no sabía era que su propio superior era un infiltrado. Soy Morgan. ¿Listos para actuar? Hemos localizado su posición. Mátenlos. El sistema de la policía militar fue bloqueado. Susan no solo no pudo leer el correo, también reveló su ubicación.
Los dos tuvieron que marcharse inmediatamente. Los asesinos ya los estaban siguiendo. Los hombres vestidos de negro eran demasiado fáciles de reconocer. Jack detectó enseguida que los estaban vigilando. Su instinto le decía que no eran policías, eran asesinos. Lo urgente era perderlos. Los dos corrieron desesperadamente e intentaron alcanzar un autobús, pero siempre llegaban un paso tarde. Justo en ese momento también llegaron coches de policía. Atrapados entre ambos lados, parecía que no había escapatoria. Entonces Jack tuvo una idea. Entró corriendo a un restaurante a toda velocidad. Los dos se dirigieron directamente a la cocina, rompieron cosas y expulsaron a los cocineros. Susan cerró la puerta con llave, tomó un martillo y apagó las luces mientras vigilaba la puerta trasera. Jack se quedó esperando el momento oportuno. Cuando uno de los asesinos entró en la cocina, Susan lanzó una herramienta metálica para distraerlo. Jack aprovechó la oportunidad. Empujó un estante lleno de platos y luchó con el asesino. Después de una dura pelea, ni Jack ni Susan lograban obtener ventaja. Por suerte, la policía llegó. Pero el asesino no se mostró nervioso. Afirmó ser policía militar y dijo que llevaba su identificación en el bolsillo. Cuando los policías se acercaron para comprobarlo, el asesino atacó de repente, arrebató un arma y mató a los dos policías desafortunados. Cuando volvió a mirar, sus objetivos ya habían desaparecido. Más tarde recibió una llamada de un general muy poderoso del ejército de Estados Unidos. Al saber que los objetivos seguían vivos, el general preguntó si necesitaba ayuda. El asesino, arrogante, respondió que todo estaba bajo control. Jack y Susan se refugiaron en un motel de carretera. Con el dinero del abogado compraron algunas cosas necesarias. Ya no podían seguir huyendo. Era hora de contraatacar. Llamaron al mayor Morgan y, usando un pequeño engaño, lograron que enviara el informe de investigación que los dos sargentos habían mandado a Susan antes de morir. Cuando Morgan se dio cuenta de que había sido engañado, ya era demasiado tarde. Jack lo redujo. Mientras tanto, Susan copió rápidamente el informe del correo electrónico y tomó un fajo de dinero en efectivo del cajón. No era un lugar seguro para quedarse mucho tiempo. Jack creía que la justicia podía tardar, pero siempre llegaba. Decidió dejar ir a Morgan por el momento. El informe de investigación revelaba que la última persona con la que habían hablado los dos sargentos era un contratista llamado Daniel. Jack contactó con la sargento Leacher de la policía militar y le pidió que investigara el papel de la empresa de seguridad para en Bagram. Además, había un empleado llamado Daniel. Debían encontrar su paradero. Susan imprimió una foto del correo electrónico de Morgan y descubrió que alguien había fotografiado en secreto a Jack y a ella. Entonces, se dio cuenta de que Sam estaba en peligro. Los dos fueron inmediatamente a la casa de Sam. Sus padres adoptivos habían sido asesinados. Solo quedaba una mancha de sangre en la pared. Jack era un gran detective. Abrió la ventana. En su mente apareció la imagen de Sam huyendo. Pero, observando otras pistas en la casa, concluyó que Sam todavía estaba allí. Había abierto la ventana solo para engañar a los asesinos. En realidad, Sam estaba escondida dentro de un armario. Parecía haber heredado la capacidad de observación de Jack. Mientras tanto, los asesinos fueron a la casa del mayor Morgan. Según el acuerdo, no tenían permiso para ir allí, pero, tras tantos fracasos, habían perdido el control. Cuando confirmaron que Jack había estado allí, incluso dejaron sus huellas en el teléfono. El asesino golpeó el teléfono contra la cabeza del mayor Morgan una y otra vez hasta matarlo. Susan conocía a la directora de un colegio de chicas, por eso le pidió que cuidara de Sam. Prometió ir a buscarla cuando el caso terminara. Jack notó que Sam no encajaba con los demás. Parecía algo insegura, no podía conversar con sus compañeros de clase. Sus amigos viajaban con sus padres y compraban muchas cosas. En cambio, Sam nunca había conocido a su propio padre. La falta de amor paterno la había hecho madurar antes que los demás. También la volvió más independiente. En ese momento Sam recibió un mensaje en su teléfono. Estaba a punto de responder cuando Jack la detuvo, pero ya era demasiado tarde. Los asesinos podían rastrear la ubicación del teléfono. Tenían que irse de inmediato. Antes de salir, Sam robó la mochila de una compañera. Poco después, Leacher llamó por teléfono. Dijo que había descubierto que la empresa de seguridad había tenido problemas en Afganistán y había perdido varios contratos importantes con el gobierno. Circulaban rumores de que la empresa estaba atravesando una crisis financiera. Además, el contratista Daniel, la última persona que habló con los investigadores, desapareció después de ser interrogado. Una noticia aún más importante era que el mayor Morgan había sido asesinado en su propia casa. Las huellas dactilares de Jack fueron encontradas en la escena. Las personas relacionadas con el caso estaban siendo eliminadas sistemáticamente. Jack creía que si lograba encontrar a Daniel podría resolver el misterio, pero primero debía encontrarlo antes de que los asesinos lo hicieran. Para llegar a Nueva Orleans necesitaban tomar un avión. Sin embargo, ahora eran fugitivos. Necesitaban nuevos pasaportes y tarjetas de crédito. En el momento crucial, Sam los ayudó. En la mochila que había robado llevaba tarjetas de crédito y pasaportes de la familia de una compañera de clase. Llegaron al aeropuerto. El empleado que revisaba los boletos y pasaportes tenía una vista muy aguda, pero Jack no llevaba documentos. Aún así lograron pasar el control de seguridad sin problemas. Sin embargo, los asesinos también tenían gente dentro del aeropuerto.
Cuando el avión despegó, uno de los asesinos entró al baño. Jack, por casualidad, se acercó a su asiento. Aquellos asesinos tenían todos el mismo corte de pelo. Era muy fácil reconocerlos. ¿Todos ustedes se cortan el pelo en el mismo lugar?, dijo Jack. Golpeó al asesino y lo dejó inconsciente. Luego tomó su teléfono. Después fue al baño y atacó por sorpresa a otro asesino. Cuando el avión aterrizó, Jack llamó al último número en el registro del teléfono. Así supo que sus dos asesinos habían muerto. Su jefe estaba furioso. Amenazó con matar a Sam si Jack no entregaba a Susan. Jack comprendió que los asesinos sabían que estaban juntos. Probablemente los estarían esperando en el aeropuerto. Tomó a Sam y la llevó por una salida de emergencia. Los asesinos vieron sus sombras y comenzaron a perseguirlos. Pero Jack usó su ingenio para escapar. Aunque lograron salir del peligro por el momento, Sam seguía muy inquieta. Quería saber por qué estaba involucrada en todo aquello. Jack no tuvo más remedio que decirle la verdad. Todos pensaban que ella era su hija. Sam quedó tan sorprendida que no podía creerlo. Resultó que ella misma había convencido a su madre de presentar una demanda para obtener dinero para la familia. Nunca imaginó que podría tener un padre. Pero lo más importante era que los asesinos creían que ella era la hija de Jack, y Jack no podía abandonarla. Después de tranquilizar a Sam, Susan se quedó cuidándola. Mientras tanto, Jack salió solo a buscar a Daniel. Una mujer que vivía sola en una pequeña casa estaba muy decepcionada de su esposo. Él era adicto a la droga conocida como harina y había descuidado a su familia. Le mostró a Jack una foto de Daniel y dijo que, si buscaba en los lugares donde se vendía esa droga, seguramente lo encontraría. Cuando Jack regresó al hotel, Susan estaba enseñando a Sam cómo defenderse. No imaginaba que esa habilidad pronto sería útil. Mientras tanto, Spin también había encontrado algunas pistas. Los dos hombres asesinados en el avión habían sido soldados. Habían sido expulsados del ejército hacía mucho tiempo. Spin decidió investigar toda la información relacionada con ellos para encontrar a los fugitivos. A la mañana siguiente, Jack descubrió que Sam había desaparecido. Mientras los dos se preocupaban, Sam regresó a la habitación. Resultó que la noche anterior había escuchado hablar sobre Daniel. Por eso salió a buscar pistas. Había oído que en el Distrito 9 existía un edificio abandonado lleno de vagabundos, drogadictos y veteranos de guerra. Sam tenía la misma inteligencia y astucia que Jack. Incluso él empezó a preguntarse si realmente podría ser su hija. Basándose en la información de Sam, Jack y Susan fueron al edificio abandonado. Había muchos vagabundos allí. Todos parecían muy miserables. Un hombre con gorra parecía sospechoso. Tras comparar la foto, confirmaron que era Daniel, un veterano de guerra y contratista de la empresa de seguridad Para. Él había sido la última persona en hablar con los investigadores asesinados. Al principio, Daniel negó haberlos visto. Susan se enfadó y le dio un puñetazo directo en la cara. Daniel permaneció en silencio. Sabía que si revelaba información moriría. Susan prometió protegerlo, pero también dijo que, si no hablaba, podría matarlo en ese mismo momento. Finalmente, Daniel confesó lo que sabía. La empresa de seguridad Para estaba transportando un cargamento de armas desde Bagram. La cantidad era suficiente para provocar una guerra. A Daniel le habían pagado para que guardara silencio. La empresa planeaba vender las armas en lugar de enviarlas a Estados Unidos. Sin embargo, durante el transporte el convoy fue atacado y destruido. Solo Daniel sobrevivió por suerte. Para ocultar la verdad, la empresa contrató asesinos para eliminar a los dos investigadores. Daniel temía que su familia se viera implicada. Por eso decidió vivir escondido. Pero Susan sintió que algo no cuadraba. Pensaba que la empresa Para no arriesgaría perder contratos del gobierno solo para vender armas. El intercambio no valía la pena. Decidieron investigar en la base militar. Sabían que cada viernes por la noche llegaba un avión con armas desde Bagram hacia Estados Unidos. Teniendo en cuenta la diferencia horaria, el avión aterrizaría alrededor de las 10 de la noche, pero necesitaban más ayuda. Mientras tanto, Spin salía de un restaurante cuando una mujer se le acercó deliberadamente y le entregó un teléfono móvil. La mujer había sido contratada por Susan. Poco después, el teléfono sonó. Spin contestó con sospecha. Susan dijo que tenía un testigo que podía demostrar su inocencia. Acordaron reunirse a las 8 de la noche. No mucho después, la policía militar también descubrió que los asesinos del avión habían sido contratados por la empresa Para. Eso coincidía exactamente con lo que Susan había dicho. Estaba claro que había una conspiración detrás de todo. Spin informó a sus superiores que iba a reunirse con un testigo, pero no sabía que su llamada había sido interceptada. Cuando Spin llegó al muelle, Jack y Susan ya estaban escondidos en la oscuridad. No se atrevían a salir todavía. Si Spin lograba llevarse al testigo, la verdad saldría a la luz. Pero justo cuando Spin estaba a punto de subir al coche policial, se escuchó un disparo. Daniel cayó al suelo. Inmediatamente los asesinos comenzaron a disparar frenéticamente y reventaron los neumáticos de los coches. Durante el tiroteo, Spin recibió un disparo en la pierna. Uno de los asesinos se acercaba lentamente. Spin estaba a punto de morir. Jack atacó sin dudar, saltó y derribó a uno de ellos, tomó su arma y comenzó a disparar contra el enemigo. Spin aprovechó para pedir refuerzos. Jack concentró el fuego de cobertura, hizo explotar un barril de combustible y eliminó a otro asesino. Pero pronto se quedó sin balas. Susan intentó recoger un arma del suelo, pero el fuego enemigo era demasiado intenso.
Jack utilizó rápidamente los faros de un coche para iluminar la zona y ayudarla. La policía militar estaba a punto de llegar. Sin embargo, el único testigo ya había muerto. Eso significaba que Susan aún no podía librarse de las sospechas. Ella le entregó un arma a Espin y dijo que, si iban al aeropuerto de la empresa de seguridad para, la conspiración se revelaría por sí sola. Los dos investigadores asesinados en Afganistán eran amigos cercanos de Espin. Él tampoco quería que murieran sin justicia. Así que decidió confiar en ellos una vez más. De camino al aeropuerto, la policía militar descubrió otra información. Hace medio año la empresa Para había perdido un contrato gubernamental valorado en miles de millones de dólares. Estaban muy endeudados, pero recientemente habían pagado todas sus deudas de forma misteriosa. Si solo vendieran armas en el mercado negro, no podrían pagar una suma tan enorme. Jack sospechaba que también estaban involucrados en otros negocios ilegales. Mientras tanto, Sam estaba en el hotel y tenía hambre. Llamó al servicio de habitaciones, pero como habían pagado la habitación en efectivo, el hotel no podía ofrecer el servicio. Sam sacó la tarjeta de crédito que había robado. Como ya la había usado en el aeropuerto, su ubicación fue detectada rápidamente. Exactamente a las 10 de la noche, el coche de la policía militar llegó al aeropuerto de la empresa Para, evitando por poco los vehículos de los asesinos. Al llegar, mostraron sus credenciales según el procedimiento. El guardia debía confirmarlas con sus superiores. Mientras tanto, los trabajadores del aeropuerto estaban cargando mercancías. En ese momento, varios SUV negros llegaron y bloquearon el camino. La situación era crítica. Jack pisó el acelerador y embistió la puerta de hierro, entrando directamente a la pista. Ambos bandos apuntaron con sus armas. De un lado, soldados en servicio. Del otro, mercenarios con mucha experiencia en combate. Si comenzaban a disparar, ambos lados sufrirían grandes pérdidas. El general salió con calma para mediar en la situación. Ordenó a sus subordinados bajar las armas y preguntó, fingiendo sorpresa, qué estaba pasando. Suen habló con franqueza. Sospechaba que ese lote de armas era falso. Las armas reales habían sido vendidas en secreto a los rebeldes en Afganistán. Si esta acusación era cierta, el general terminaría en la cárcel. Sin embargo, él permaneció tranquilo y ordenó abrir los contenedores para revisarlos. El resultado fue sorprendente. Las armas dentro coincidían perfectamente con la lista. Cada vez que abrían una caja, el contenido correspondía exactamente con el inventario. Mercancía auténtica, precio auténtico. Susan quedó completamente atónita. Pero Jack no. Él confiaba en el razonamiento de Susan. El simple tráfico de armas no podía pagar todas las deudas, a menos que las armas se usaran para encubrir el contrabando de algo mucho más valioso. Por ejemplo, harina. Jack caminó directamente hacia los contenedores. El general comenzó a ponerse nervioso y ordenó a sus hombres arrestarlo. En el momento crítico, Spin se puso del lado de Jack. Los mercenarios retrocedieron de inmediato. Jack levantó una ametralladora pesada. Dentro había algo oculto, y efectivamente, era heroína. La verdad quedó al descubierto. Todo finalmente tenía sentido. El general que antes tenía poder, ahora solo era un exgeneral, y la prisión lo estaba esperando. Sin embargo, los asesinos ya habían llegado al exterior del hotel. Sam pensó que la comida había llegado y bajó las escaleras alegremente, pero por casualidad escuchó que estaban buscando a 2 adultos y a una niña blanca. Sam se dio cuenta del peligro. Mientras corría de regreso, llamó desesperadamente a Richard. «Es él. Ha llegado». La señal del teléfono se cortó. Jack no se atrevió a perder tiempo. Condujo un vehículo de la policía militar hasta el hotel. Sam tocó la puerta de la habitación vecina y salió corriendo hacia el balcón. Los asesinos la siguieron de cerca. Al escuchar el grito de una mujer, uno de ellos irrumpió en la habitación. Comenzó entonces una persecución sobre los balcones. Cuando Jack regresó al hotel, Sam ya había desaparecido. Él sabía que seguramente se había mezclado entre la multitud. Si fuera él, habría hecho lo mismo. Y efectivamente, Sam utilizó la multitud para jugar al escondite con los asesinos. Ambos bandos se dispersaron para buscarla. Jack encontró un punto alto. Llamó al asesino y lo desafió a un duelo cara a cara. Pero el asesino no respetaba ninguna regla. Usaría a cualquiera para derrotar a su enemigo. En ese momento, el asesino descubrió a Sam. La llamada se cortó. Jack estaba tan inquieto como una hormiga sobre una sartén caliente. Corría de un lado a otro sin rumbo. Por suerte, Susan vio a Sam corriendo y llamó a Jack para avisarle. Al conocer la ubicación de Sam, Jack se lanzó como una bestia salvaje. El asesino persiguió a Sam hasta un callejón. Al no encontrarla, decidió buscar por separado. Sam estaba escondida bajo una escalera. Cuando intentó correr hacia la calle, fue atrapada por un tercer asesino. En el momento crítico, Suen llegó para rescatarla. Luchó contra el asesino con las manos desnudas. Aunque cayó con fuerza, logró ayudar a Sam a escapar del peligro. El asesino intentó disparar. Suen levantó un palo y lo golpeó con fuerza, haciendo que soltara su arma. Luego tomó un cable del suelo y lo estranguló con todas sus fuerzas. El asesino ya no pudo resistirse. Murió con poco más de 30 años. Sam corrió hacia la azotea. Desde allí la vista era amplia. Finalmente, Jack también vio el objetivo. Subió corriendo al balcón y siguió a Sam. Suen también subió al techo, pero pronto fue descubierta por otro asesino. Estaba a punto de convertirse en su objetivo.
En el momento más peligroso, Jack tomó impulso y empujó al asesino desde lo alto del edificio. Luego recogió el arma que había caído. Pero en ese instante, Sam ya había sido capturada por el líder de los asesinos. Él la sujetaba del cuello como si fuera un pollito. Si soltaba la mano, Sam moriría. Jack no se atrevía a disparar. El asesino era despiadado. Tenía un rehén en sus manos. Jack intentó convencerlo de rendirse, la empresa de seguridad. Para allá había colapsado, y el general había sido arrestado. No valía la pena arriesgar la vida por ellos. Pero el asesino estaba cegado por los celos. Siempre había sido invencible, pero desde que Jack apareció, había sufrido derrota tras derrota. Ahora ya no le importaba la recompensa. Solo quería acabar personalmente con la leyenda. Pero una leyenda no se convierte en leyenda por casualidad. Siempre tiene algo especial. Jack bajó lentamente su arma. Estaba dispuesto a cambiar su propia vida por la del rehén. ¿Sabes lo que significa esto?, dijo Jack. Significa que los dos estamos muertos. Sam entendió la señal. Recordó las técnicas de defensa personal que Suen le había enseñado. Cuando el asesino estaba concentrado en Jack, la niña lanzó una patada directa a la entrepierna y le arrebató el arma. Después de escapar del peligro, Jack regresó a la policía militar. Suen volvió a ponerse el uniforme. Se veía radiante y elegante. Su primera cita no fue realmente una cita, pero en medio del fuego y el peligro, llegaron a comprenderse profundamente. Ambos eran personas muy fuertes. Quizás no eran adecuados para ser amantes, pero como compañeros, estaban dispuestos a sacrificar la vida el uno por el otro. Sam se reunió con Jack en una cafetería. La niña confirmó que él no era su padre. La mujer que le sirvió café 3 veces era, en realidad, la madre de Sam. Si ellos hubieran sido amantes en el pasado, ¿cómo no se habrían reconocido? Pero en sus corazones, ese vínculo de padre e hija era real. Sam anhelaba el amor de un padre. Jack anhelaba una familia. De alguna manera, ambos llenaron el vacío en el corazón del otro. Toda fiesta llega a su fin. Jack volvió a ponerse en camino, continuando su viaje para explorar la vida. Pero a diferencia de antes, ahora ya no estaba solo. Ahora tenía a alguien por quien preocuparse. Ese es el lugar al que realmente pertenece un héroe. El valor de una película está en su reputación. El valor de una reseña está en la emoción que transmite. Y la historia de hoy termina aquí. Gracias por ver la película. ¿Qué opinan ustedes de esta película? Déjenlo en los comentarios abajo. Déjenlo en los comentarios abajo. Déjenlo en los comentarios abajo. Déjenlo en los comentarios abajo.